El abismo económico del capítulo tercero de Eric Hobsbawm y Historia del siglo XX. Una de las cosas que va a plantear es justamente el problema económico que sucede entre, por lo menos este bloque que va entre 1914 y 1945. Volviendo a esta hipótesis original de Eric Hobsbawm acerca de que las dos guerras no son dos guerras, sino que son parte del mismo proceso y hay un entreguerra, nada más que en el medio, y después de eso habría que pensar en términos económicos. Bueno, en términos económicos también está proponiendo un análisis de tipo integral, donde se pueda pensar que entre principios del siglo XX y 1945 hay una economía o un modelo económico que está haciendo eclosión, está explotando en realidad sobre sí mismo, y después de 1945 va a dar un mundo capitalista completamente distinto. Por eso la economía capitalista no es nunca uniforme, sino es que va a pensar o está partiendo de la idea de que antes de 1910 era una economía uniforme, no, para nada, pero justamente propone que existen estos ciclos económicos que ya había planteado Kondratiev con anterioridad y que en realidad es contemporáneo a este proceso, y que entre 1850 y 1870 se pueden ver momentos de expansión, entre 1870 y 1890 un momento de incertidumbre donde la economía tiende a frenarse, otro momento de expansión entre 1890 y 1910 y prontamente un momento entre 1910 donde se empieza a ver un freno de la economía. En el 29 obviamente está la gran crisis, el crack de la bolsa de Wall Street, que produce una fuerte desaceleración de toda la economía, y esa desaceleración va a dañar definitivamente al liberalismo. La época del laissez-faire va a acabar su propia tumba, y de ahí en adelante iniciará un proceso de intervención en la economía, de lo que se conoce la emergencia del estado de bienestar. Entonces los efectos de la guerra aumentaron el evidente estancamiento que ya estaba en 1910, y lo pusieron de alguna manera en su propia tumba. Ya le habían, esa fosa estaba acabada y el liberalismo terminó por ser derrotado y arruinado, justamente con las dos guerras que van a sumar a ese desastre. Entonces afirma: la economía capitalista mundial pareció derrumbarse en el periodo de entreguerras y nadie sabía cómo podría recuperarse. O sea, esa es la gran incertidumbre. No es solamente una cuestión de crisis económica, sino justamente que es el no poder resolverla el problema más grande. Entonces, el final de la Primera Guerra Mundial prometía la recuperación de las condiciones previas. Yo estaba en 1910, se veía cierto freno, pero la guerra aparece como la coartada perfecta para decir que no es motivo económico, sino que es un motivo de la interferencia que genera la Primera Guerra Mundial. La desaparición de la guerra lo primero que supone es que al regresar las condiciones previas va a haber una recuperación económica. Esa recuperación económica parece ser real, por lo menos de 1918 en adelante, y tiene la particularidad, esa prosperidad ahí coyuntural de unos años, que la clase obrera tiene fuerte capacidad de negociación debido al resultado de la guerra y a la movilización de la clase trabajadora que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior. En esa coyuntura parece ser que la clase obrera tiene gran capacidad de negociación y hay prosperidad, por lo tanto debería estar todo viento en popa para la clase trabajadora. Sin embargo, prontamente la depresión de 1920, que es la primera cuota de la gran crisis que va a aparecer en 1929, le quita poder de negociación a la clase trabajadora mientras deteriora la economía mundial otra vez. O sea, la inflación que produce la posguerra daña muy fuerte no solamente las economías de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, sino que daña economías como la de Japón, que está lejísimo y que no está vinculada al proceso de guerra, y sin embargo queda dañada porque la etapa anterior a la guerra es una etapa de una economía mundial que tendía a integrarse, a globalizarse, podríamos llegar a decir casi de manera anacrónica, pero tendía a globalizarse, a integrarse como un mercado mundial, y por lo tanto ahora, después de la guerra, el daño generado en esas economías producía en las otras economías, en las economías que se encargaban de proveerlas, un deterioro importante de los términos de intercambio. Entre el año 1924 lo que aparenta es otra vez cierto grado de tranquilidad,
¿sí? Cierto crecimiento, aparece como que a nivel mundial la economía tiende a recuperarse, pero lo que muestra esa recuperación del 24 es un deterioro cada vez más fuerte de los valores para los productores de materias primas, que en este caso Hoffman mira con cierta atención a los productores estadounidenses. Sin embargo, tendríamos que estar mirando de alguna manera con un ojo a lo que va a pasar en Sudamérica, justamente, que son los grandes productores de alimentos para el resto del mundo. El crack de la bolsa, ya en 1929, una de las cuestiones esenciales es la caída brutal, ¿sí? Estrepitosa de la producción industrial. Estados Unidos en este momento es el gran productor industrial del mundo. Resultado de lo que queda de la Primera Guerra, Estados Unidos se convierte en el gran productor, y en una crisis de esta característica, su industria queda completamente deteriorada, habiendo sido supuestamente la gran producción industrial mundial. En paralelo, la producción de alimentos vinculada a esta crisis industrial empieza a caer por la caída de la demanda y por la caída de la demanda de materias primas también. Entonces empieza a ser como una especie de castillo de naipes. Todo producto exportable empieza a ser afectado porque la economía mundial se deteriora automáticamente y se cortan los circuitos de intercambio. Por lo tanto, las economías nacionales se retrotraen, y es donde podemos hablar justamente de que el liberalismo aparece cada vez más como ya siendo muerto en esta economía, porque cada economía entra a mirarse hacia adentro y entra a buscar en políticas de proteccionismo o de intervención del Estado la solución a este gran problema económico. La inexistencia de los servicios sociales, o sea, de un Estado con mecanismos para proteger a la población, hace de la situación de los desocupados una situación muy compleja y muy peligrosa. Sin embargo, en esta primera etapa lo más interesante es que justamente ese gran desempleo que produce no todavía genera un descreimiento con respecto a los gobernantes. Todavía en la primera etapa del crack, buena parte de ese desempleo espera en los economistas, en los gobernantes, una solución. Lo interesante es que ni los gobernantes ni los economistas encuentran una solución. Keynes es de alguna manera el salvavidas de esta crisis. John Maynard Keynes no parte de la idea de cómo resolver o cuáles son las soluciones inmediatas a la economía, que de hecho las encuentra, pero lo más interesante es que parte de la idea de lo peligroso que es el desempleo. Si bien, como podemos ver en el punto anterior, el desempleo todavía no genera descreimiento con respecto a las clases gobernantes y a los sectores económicos, sin embargo, Keynes encuentra en esto tranquilamente un explosivo que todavía no encontró cómo detonar. Entonces, uno de los motores para recuperar la economía es eliminar el desempleo. Básicamente, conseguir empleo para esos trabajadores va a estimular automáticamente la producción y el comercio, y va a traccionar para que la economía tienda a recuperarse. De ese modo podríamos empezar no solamente a resolver parte de la producción y del comercio, sino también parte de asegurarnos ese potencial detonamiento del desempleo. ¿Frente a qué? Frente a algo muy interesante, que es que toda la economía capitalista aparece deteriorada en esta crisis, y la única economía que no aparece deteriorada en la crisis del 30 es justamente la de la Unión Soviética. Aparece como inmune, no solamente como inmune en términos de que se sostiene, no tiene conflicto, no tiene esta crisis, sino además de que crece a una velocidad importante. Por lo tanto, el comunismo no solamente aparece como inmune, sino aparece como tentador frente a semejante desempleo. Entonces, Keynes plantea la necesidad de políticas concretas que saquen justamente de esa crisis al capitalismo, por una parte por la necesidad económica y política de salir, sino también por la peligrosidad de que justamente el comunismo tenga su éxito en esto. En esos términos se logra implantar no solamente
desde lo que para el comunismo es una obviedad, que es la economía planificada, sino que esta idea de economía planificada prende muy bien no solamente en el capitalismo en general, sino también en los sectores de la derecha o en los sectores democráticos. Entonces, la pregunta de Johan es, está bien, pero ¿por qué funciona mal la economía capitalista? ¿Qué es lo que hace que en esta coyuntura justamente esta economía capitalista detone? Para Marx y para el marxismo es una obviedad que en algún momento determinado el capitalismo iba a tender a esto. Sin embargo, lo que se hace evidente es que esa profecía marxista en un momento determinado se cumple y se convierte en realidad en esta coyuntura. Entonces, una de las cuestiones que se marca es el resultado de la Primera Guerra que favorece la economía de Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que en lo inmediato no se entiende por qué la crisis de 1929 se da en Estados Unidos, siendo que Estados Unidos termina beneficiado por el resultado de la Primera Guerra. La guerra convirtió a Estados Unidos entonces en el primer productor mundial a nivel industrial, en particular toma el dato del acero. Además de eso es el primer acreedor, o sea, el país que más deuda tiene para cobrar de los países europeos. Sin embargo, una de las cuestiones que deteriora el mercado mundial justamente está en torno a esto, a las reparaciones de guerra. Entonces Alemania es castigada con unas reparaciones de guerra que son imposibles de pagar. Y eso no solamente deteriora o genera conflictos que van a estar o que estuvieron en el capítulo anterior en torno a lo que va a ser la Segunda Guerra, sino también que en términos económicos el peso de esas reparaciones deteriora la economía alemana, y si deteriora la economía alemana, lo que se deteriora son el resto de las estructuras que tienen que ver con el mercado europeo. Entonces aparece un deterioro de la demanda mundial en torno a que Europa, demandante de alimentos, demandante de materias primas para sus industrias, no lo está haciendo. Entonces, si esas reparaciones de guerra continúan, dirá Keynes justamente lo que va a generar es un gran problema. Esto Keynes lo plantea antes de la crisis del 29. Entonces se produce un desequilibrio económico descomunal, no solamente por esto que venimos mencionando, sino porque Estados Unidos es el mayor productor, pero además de eso es uno de los países que menos demanda bienes porque tiene la tendencia a producir casi todo. O sea, es un gran productor de materias primas, un gran productor de alimentos y además de eso un gran productor de bienes industriales. Por lo tanto, ofrece y compra muy poco. Entonces eso no contribuye a la recuperación europea de ninguna manera. Entonces la economía mundial tiende a ser incapaz de sostener en el largo plazo o en el mediano plazo esa demanda constante. La demanda solamente es resultado de la Primera Guerra, de un primer momento de recuperación en el 24, pero prontamente, al no poder generar una demanda constante en el tiempo, lo que va a generar es una implosión, va a tender a explotar hacia adentro, porque no puede salir de ese circuito. Y uno de los grandes problemas que generan este conflicto es el grado de concentración de capital. O sea, en ese ciclo de crecimiento que fue la segunda revolución industrial, generó una gran concentración de capitales. Además de eso, la Belle Époque y también el estallido de la Primera Guerra alimentó la concentración de capitales en cada vez menos manos. Eso significó, frente a condiciones laborales bastante deplorables en las clases trabajadoras, un deterioro importante del mercado mundial y de los mercados locales, en torno a que no había quien demande semejante cantidad de bienes.